Hola, buenas tardes. Este es un experimento de material de apoyo para la clase de Filosofía Antigua de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. No solo porque tenemos un estudiante invidente, sino además porque uno de los problemas que ha presentado el curso o que presenta el curso regularmente es que padecen de lecturas muy superficiales de los textos. Entonces la idea es que voy a leer y al lado de la lectura voy a hacer algunos comentarios que les pueden dar claves para la preparación de la clase. Entonces vamos a trabajar el diálogo Gorgias de Platón en la traducción de Julio Calonge, editada por Gredos. Empecemos. Calicles. Así dicen que conviene llegar a la guerra y al combate, Sócrates. Dice Sócrates. Quizás nos hemos retrasado y, como suele decirse, hemos llegado después de la fiesta. Calicles. Y por cierto, después de una magnífica fiesta, pues hace un momento Gorgias ha disertado magistralmente sobre muchas y bellas cuestiones. Sócrates. Aquí tienes, Calicles, al responsable de nuestro retraso, Querefonte, que nos ha obligado a detenernos en el ágora. Querefonte. No importa, Sócrates, pues yo lo remendaré. Gorgias es amigo mío y repetirá su exposición ante nosotros, si te parece ahora o si quieres en otra ocasión. ¿Qué dices, Querefonte? ¿Desea Sócrates oír a Gorgias? Precisamente para eso hemos venido. Calicles. Pues entonces venid a mi casa cuando queráis. Gorgias se aloja en ella y disertará ante vosotros. Sócrates. Muy bien, Calicles, pero ¿estaría dispuesto Gorgias a dialogar con nosotros? Porque yo deseo preguntarle cuál es el poder de su arte y qué es lo que proclama y enseña. Que deje el resto de su exposición para otra vez, como tú dices. Aquí voy a hacer una pausa muy breve. Y es que en primer lugar hay que notar, siempre que lean un diálogo es muy importante hacer énfasis en el contexto dialógico, es decir, cómo empieza el diálogo, los personajes llegan, están ahí, hacerse ese tipo de preguntas, cuántos personajes, quiénes son, los conocemos, han aparecido en otros diálogos. Y segundo, es importante además en este preciso fragmento que acabo de leer que Sócrates primero demuestra su intención de hablar con Gorgias y segundo que formula dos preguntas que le quiere hacer. Eso significa que cuando vayamos a analizar el resto del diálogo, o al menos la parte del diálogo en la que Sócrates conversa con Gorgias, va a ser clave que identifiquemos si Gorgias responde efectivamente a las preguntas a las dos preguntas que formula Sócrates acá. Primero, ¿cuál es el poder de su arte y qué es lo que proclama y enseña? Notemos además que él prosigue después de formular las preguntas diciendo que deje el resto de su exposición para otra vez, como tú dices. Esto significa que de entrada hay una suerte de, fíjense ustedes que hay como una suerte de contraposición entre hacer exposiciones y dialogar. Por lo pronto, dejémoslo ahí. Dialogar es lo que hace Sócrates o lo que quiere hacer Sócrates. Exponer o dar exposiciones es lo que hace Gorgias. Calicles. Lo mejor es preguntarle a él mismo, Sócrates, pues precisamente este era uno de los puntos de su exposición. Nos invitaba ahora mismo a que cada uno de los que aquí estamos le preguntara lo que quisiera y aseguraba que contestaría todo. Dices bien, Querefonte, pregúntale, dice Sócrates. Querefonte. ¿Qué debo preguntarle? Sócrates, ¿qué es? Esto es muy importante. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, dice Querefonte, Sócrates explica, por ejemplo, si hiciera calzado, respondería sin duda que es zapatero. ¿No comprendes lo que digo? Querefonte dice, te comprendo y voy a interrogarle. Dime, Gorgias, ¿es verdad lo que dice Calicles, que te ofreces voluntariamente a contestar lo que se te pregunte? Aquí voy a parar un segundito simplemente. Noten la pregunta. Primero que Querefonte está haciendo las preguntas, no Sócrates. Sócrates le pide a Querefonte que pregunte. Y segundo, Sócrates le dice a Querefonte que pregunte qué es Gorgias. Y es muy interesante o es digno de notar que la manera como
Querefonte no entiende la pregunta y Sócrates se la explica por medio de una analogía, por un ejemplo. Si hiciera calzado, respondería sin duda que es zapatero. Entonces, yo te pregunto esto y te voy a dar un ejemplo de cómo, en un caso que aplicaría semejante, ¿cierto? O que sería semejante, como qué es ser zapatero, qué es ser, qué es lo que dice Gorgias que es. Esperaría que respondiera de la misma manera, Gorgias que respondiera de la misma manera que el zapatero. Y simplemente notemos que esto es una manera de explicar una pregunta. Bien, continuemos. Querefonte, te comprendo y voy a interrogarle. Dime, Gorgias, ¿es verdad lo que dice Calicles, que te ofreces voluntariamente a contestar lo que se te pregunte? Gorgias responde, primera vez que interviene Gorgias, hay que notarlo. Es verdad, Querefonte, así lo he proclamado hace un momento y sostengo que durante muchos años nadie me ha presentado una cuestión nueva para mí. Noten de entrada que la respuesta de Gorgias se presenta como una suerte de desafío. Querefonte, entonces responderás con facilidad, Gorgias. Gorgias dice, puedes hacer una prueba de ello, Querefonte. Polo interviene por primera vez. Por Zeus, Querefonte, si quieres haz la prueba conmigo. Me parece que Gorgias está fatigado porque hace poco ha tratado sobre muchas cosas. Querefonte, ¿qué dices, Polo? ¿Crees que tú contestas mejor que Gorgias? Polo, ¿qué importa si respondo suficientemente a tus preguntas? Querefonte, no importa nada, pero ya que es tu deseo, contesta. Pregunta, dice Polo. Querefonte, esta es mi pregunta. Si Gorgias fuera conocedor del mismo arte que su hermano Heródico, ¿qué nombre apropiado le daríamos? ¿No le daríamos el mismo nombre que aquel? Sin duda. Querefonte, así pues nos expresaríamos con propiedad llamándole médico. Querefonte, Polo, sí. Querefonte, y si fuera experto en el mismo arte en que lo es Aristofonte, hijo de Aglaofonte, o que el hermano de Aristofonte, ¿qué nombre le daríamos para llamarle con propiedad? Evidentemente que es pintor. Aquí, como se pueden dar cuenta, Querefonte ha aplicado el mismo método socrático de ampliar o explicar una pregunta por medio de analogías de cómo se respondería esa misma pregunta en otros casos semejantes. Luego vamos a conversar un poco de cómo es este procedimiento y qué supuestos tiene o qué supone. Avancemos. Querefonte. Ya hay un acuerdo entre los dos. Fíjense que lo que se llega acá es una suerte de acuerdo entre Polo y Querefonte sobre cuál es la pregunta o qué es lo que está buscando. Parece que Polo ya entendió qué está preguntando Querefonte. Pues en este caso, introduce la pregunta que ahora sí le interesa, ¿de qué arte es conocedor y qué le llamaríamos para expresarnos rectamente? Voy a volver a leer porque esta pregunta es clave, ¿verdad? Pues en este caso, ¿de qué arte es conocedor y qué le llamaríamos para expresarnos rectamente? Fíjense que son dos preguntas. Avancemos. Dice Polo, existen entre los hombres Querefonte muchas artes elaboradas hábilmente partiendo de la experiencia. En efecto, la experiencia hace que nuestra vida avance con arreglo a una norma. En cambio, la inexperiencia conduce al azar. De entre estas artes, unas ejercen unas y otros otras, de modo distinto, y los mejores practican las más elevadas. Entre estos últimos se encuentra Gorgias, que cultiva la más bella de las artes. Esta es la respuesta de Polo a la pregunta que acabo de formular Querefonte, por indicación de Sócrates. Sócrates responde, parece Gorgias que Polo está bien preparado para pronunciar discursos, pero no cumple lo que prometió a Querefonte. Y aquí, en esta intervención de Sócrates, tenemos otra manera de formular lo que ya se había formulado en 447c, la diferencia entre lo que hace Gorgias y lo que hace Sócrates planteado en los términos de Sócrates. Anteriormente se ha formulado como hacer exposiciones, ¿cierto? Y aquí está formulado en términos de pronunciar discursos. Bien. Y Sócrates interviene para decir, eso no fue lo que acordamos. Es decir, notemos que para poder empezar un diálogo se requieren ciertos acuerdos. Y como lectoras vamos a tener que determinar siempre cuáles son esos acuerdos.
Avancemos. Gorgias, ¿qué dices exactamente, Sócrates? Dice Sócrates. Me parece que no contesta plenamente a lo que se le pregunta. Y fíjense que esta respuesta de Sócrates está indicando, muy literalmente, que la respuesta no cumple o no satisface los criterios que se habían ofrecido antes de cuál es una buena respuesta, o los ejemplos, no está de acuerdo o en coherencia con los ejemplos que se habían presentado para una buena respuesta. No contesta plenamente a lo que se le pregunta, es decir, no está jugando las reglas del juego, lo que se planteó al principio. Pues interrógale tú si quieres. Dice Sócrates, no, me gustaría más preguntarte a ti si estás dispuesto a contestar, pues por lo que ha dicho es para mí evidente que Polo se ha ejercitado más en la llamada retórica que en dialogar. Y aquí ya Sócrates, fíjense que lanza a entrada un nombre. Recuerden que él estaba preguntando por nombres, ¿cierto? Él había preguntado qué es y se había formulado en términos de cómo debemos llamarle en virtud de su arte, ¿no? ¿Cuál es su arte y qué nombre debemos atribuirle? Y aquí la razón por la cual Sócrates desecha o descarta a Apolo es porque él dice que se ha ejercitado más en la retórica, dándole un nombre a aquello de lo que ha acusado a Apolo, es decir, pronunciar discursos, más en eso que en dialogar, que es lo que Sócrates está proponiendo, Sócrates y Querefonte están proponiendo. De nuevo tenemos entonces aquí un contraste entre dos cosas, ¿no? Dialogar y pronunciar discursos, o el arte de la retórica y el arte del diálogo. ¿Por qué Sócrates? Dice Polo. Dice Sócrates, porque al preguntarte Querefonte qué arte profesa Gorgias, tú alabas ese arte como si alguien lo atacara, pero no respondes cuál es. La clave aquí está entonces en notar que el reproche para Sócrates de que Polo no está cumpliendo los acuerdos del diálogo es no solo que pronuncia discursos, sino que hay una suerte de discursos distintos y especiales de lo que Sócrates ya de entrada llama aquí retórica, que son discursos que consisten en alabar, ¿cierto? Aquí lo prende. Tú alabas ese arte como si alguien lo atacara, pero no respondes cuál es. No cumpliste con los acuerdos del diálogo, sino que pretendes hacernos aquí un discurso que para Sócrates es propio de los que están entrenados o ejercitados en retórica. Recuerden ustedes que Gorgias se proclamaba maestro de retórica. Avancemos. Dice Polo, pues no he contestado que era la más bella. Sócrates, sin duda, pero no se te preguntaba cómo es el arte de Gorgias, sino cuál es y qué se debe llamar a Gorgias. Del mismo modo que antes respondiste con exactitud y brevedad a los ejemplos que te propuso Querefonte. Dime también ahora cuál es el arte de Gorgias y qué nombre debemos dar a este. Pero mejor aún, Gorgias, dinos tú mismo qué debemos llamarte en razón de que eres hábil en qué arte. Fíjense que aquí lo que hace Sócrates es enfatizar de nuevo las preguntas que le había formulado antes y explicarle por qué su respuesta no satisface las condiciones que habían acordado con anterioridad. Pero, sin embargo, no solo está repitiendo, agrega algo, ¿verdad? Y lo que agrega es, no respondiste con exactitud y brevedad. Entonces estamos ya viendo de entrada que una de las condiciones del diálogo es que se responda con exactitud y brevedad. Bien, avancemos. Gorgias, en la retórica, Sócrates. Así pues, dice Sócrates, hay que llamarte orador. Dice Gorgias, y buen orador, Sócrates, si quieres llamarme lo que me ufano de ser, como decía Homero. Sí quiero, dice Sócrates, pues llámame así. Tenemos la primera parte de la pregunta cubierta. Sócrates, debemos decir también que eres capaz de hacer oradores a otros, y fíjense que aquí cambia la pregunta, ¿sí? Esa es la clave. Aquí ya la pregunta no es cuál es el arte y cómo se debe llamar, sino si es capaz de hacer oradores a otros. Este es el momento en el que uno debe ir hacia atrás y recordar cuál era la pregunta que teníamos en mente. En 447C.
Pues recuerden ustedes que Sócrates dice, porque yo deseo preguntarle cuál es el poder de su arte y qué es lo que proclama y enseña. Entonces, cuando planteemos la pregunta de cómo responde o cuál es el camino de respuesta a esta pregunta a través del diálogo, fíjense que empieza por la pregunta de qué es y avanza hacia la pregunta de si es capaz de hacer oradores a otros. Es decir, estaríamos entrando en una pregunta más vinculada con el asunto de la enseñanza. Y dice Gorgias, proclamo esto no solo aquí, sino también en otras partes. Dice Sócrates, ¿estarías dispuesto, Gorgias, a continuar dialogando como ahora lo estamos haciendo? Preguntando unas veces y respondiendo otras, y a dejar para otra ocasión esos largos discursos de los que Polo ha empezado a darnos una muestra. No dejes de cumplir lo que prometes y disponte a conversar con brevedad a las preguntas. Dice Gorgias, ciertamente, Sócrates, algunas contestaciones requieren mayor amplitud. No obstante, intentaré responder con la máxima brevedad. Precisamente es esta también una de las cosas que afirmo, que nadie sería capaz de decir las mismas cosas en menos palabras que yo. Dice Sócrates, eso es lo que hace falta, Gorgias, hazme una demostración de esto mismo, de la brevedad, y deja los largos discursos para otra vez. Gorgias, así lo haré y tendrás que decir que no has oído a nadie expresarse con mayor concisión. Sócrates, veamos, puesto que dices que conoces el arte de la retórica y que podrías hacer oradores a otros, dime de qué se ocupa la retórica. Por ejemplo, el arte de tejer se ocupa de la fabricación de los vestidos, ¿no es así? Y aquí de nuevo tenemos que detenernos. Fíjense que veníamos de la pregunta de si es capaz de hacer oradores a otros, ¿cierto? Ante la cual Gorgias respondió que sí, es decir, que él es capaz de transmitir su arte, de ser profesor de aquello de lo cual es conocedor. Y la siguiente pregunta es entonces, ¿de qué se ocupa la retórica? En general, cuando estamos estructurando el diálogo y entendiendo cómo funciona, vamos a tener que determinar qué preguntas están subordinadas a qué preguntas o cuáles son más amplias. Qué preguntas están subordinadas significa cuáles sirven a los propósitos de responder otra pregunta, más general, más amplia o más central a los propósitos del diálogo. Bien, continuemos. Y fíjense que de nuevo, le da un ejemplo, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿de qué se ocupa la retórica? Y dice, por ejemplo, el arte de tejer se ocupa de la fabricación de los vestidos, ¿no es así? Es decir, da un ejemplo para ilustrar cómo quiere que le respondan o cómo se respondería esa misma pregunta en un caso semejante. Gorgias dice, sí. ¿Y la música de la composición de melodías? Sí, dice Gorgias. Por era, Gorgias, que me admiran tus respuestas, pues contestas con increíble brevedad. Era una especie de chiste, claramente. Pero bueno. Gorgias, creo en efecto, Sócrates, que lo hago muy acertadamente. Tienes razón, veamos, contéstame también así respecto a la retórica. ¿Cuál es el objeto de su conocimiento? Fíjense que aquí tenemos dos formulaciones distintas. En una versión más profunda de esta discusión tendremos que ir al griego a hablar un poquito de cómo se van cambiando las expresiones, pero por ahora nos mantendremos en el español y en una sola traducción. ¿De qué? Primera pregunta, ¿de qué se ocupa la retórica? Segunda versión de la pregunta, ¿cuál es el objeto de su conocimiento? Fíjense, simplemente fíjense en esa diferencia de formulación. Gorgias responde los discursos. El objeto de su conocimiento es los discursos. ¿Qué discursos, Gorgias? ¿Acaso los que indican a los enfermos con qué régimen podrían sanar? No. Entonces la retórica no se refiere a todos los discursos. Desde luego que no. Pero sin embargo capacita a los hombres para hablar. Sí, dice Gorgias. Pues cómo no. Perdón, dice Sócrates, ¿les capacita también para pensar sobre las cuestiones de las que hablan? Dice Gorgias, pues cómo no. ¿No es verdad que la medicina que acabamos de nombrar hace a los hombres capaces de pensar y hablar sobre la curación de los enfermos? Necesariamente. Luego, también la medicina, según parece, se ocupa de los discursos. Sí, dice Gorgias. Sócrates, por lo menos de los que se refieren a las enfermedades. Dice Gorgias, exactamente. Sócrates, ¿y la gimnasia no se ocupa también de los discursos que se refieren al buen o mal estado de los cuerpos? Dice Gorgias, desde luego.
Sócrates: y por cierto, también las demás artes, Gorgias, están en la misma situación. Cada una de ellas se ocupa de los discursos que se refieren a su objeto. Eso parece, responde Gorgias. Sócrates: ¿por qué entonces no llamas retóricas a las demás artes, ya que también se refieren a discursos, si llamas retórica a la que se ocupa de los discursos? Y fíjense que aquí hay un giro interesante. Voy a avanzar un poco más antes de comentar. Gorgias: porque se podría decir que todo el conocimiento de las demás artes se refiere a operaciones manuales y a otras ocupaciones de esta clase, pero ninguna de estas obras manuales es propia de la retórica, sino que entre ella toda la actividad y eficacia se produce por medio de la palabra. Por esta causa yo estimo que el arte de la retórica se refiere a los discursos y tengo razón según afirmo. Fíjense, acá es importante que noten cuando estén leyendo que Sócrates está tratando de afinar la respuesta. Él rechaza ciertas respuestas como inapropiadas. ¿Qué respuesta fue inapropiada en este caso? Los discursos. Los discursos no fue una respuesta apropiada para la pregunta ¿cuál es el objeto de conocimiento de la retórica o de qué se ocupa la retórica? Y luego lo que hace Sócrates es tratar de precisar esa respuesta. Los discursos no sirven, ¿por qué? Porque hay otras artes que se refieren también a los discursos, y eso significa que entonces no me estás dando lo que es específico de la retórica. Este es un procedimiento muy común en los diálogos. Entonces, Sócrates está tratando de poner a su interlocutor en la situación de precisar con mayor concisión cuál es el objeto de la retórica y que sea un objeto propio de ella que no comparta con otras artes. Y en ese caso, el punto estaba dirigiéndose hacia el hecho de que la retórica no se puede ocupar de todos los discursos, sino de ciertos discursos, puesto que hay otras artes que se dedican o que se ocupan de los discursos. Por ejemplo, la medicina se ocupa de los discursos sobre las enfermedades. Sin embargo, por supuesto, la consecuencia de eso es o llamas retóricas a las demás artes o no es una buena definición de la retórica. De lo que se ocupa, de aquello de lo que se ocupa la retórica. Pero Gorgias insiste, mi respuesta no es mala. Voy a volver a leer por qué. Porque mi respuesta no es mala y sí da con lo propio de la retórica y no con algo que comparte con otras artes o que trivializa lo que hace la retórica y habría que llamar a todas las artes retóricas. Porque se podría decir que todo el conocimiento de las demás artes se refiere a operaciones manuales y a otras ocupaciones de esta clase. Pero ninguna de estas obras manuales es propia de la retórica, sino que en ella toda la actividad y eficacia se producen por medio de la palabra. Por esta causa, yo estimo que el arte de la retórica se refiere a los discursos, y tengo razón según afirmo. Sócrates dice entonces, no sé si entiendo bien qué cualidad quieres atribuirle. Pronto voy a saberlo con más claridad. Ojo con esto. Pronto voy a saberlo con más claridad nos manda una alerta. Tenemos que revisar aquel momento en el que Sócrates le otorgue sentido dentro del diálogo a la afirmación que acaba de dar Gorgias. Estamos en 450 entre B y C. Ninguna de estas, dice Gorgias en ese punto, ninguna de estas obras manuales es propia de la retórica, de la de las otras artes, sino que en ellas toda la actividad y eficacia se producen por medio de la palabra. En la retórica, toda la actividad y eficacia se producen por medio de la palabra. Esa parece que ser la razón por la que Gorgias afirma que el objeto del conocimiento de la retórica son los discursos, o la retórica se refiere a los discursos o se ocupa de los discursos, en general, no ciertos discursos. Esa es la manera en la que él está entendiendo eso y Sócrates no parece entenderlo y nos dice que lo va a entender más adelante. Entonces aquí fíjense que también se abre un nuevo núcleo de problemas, es decir, se abre un núcleo según el cual más adelante y gracias a las preguntas que Sócrates va a empezar a hacer hasta ahorita, se va a explicar qué significa esto de que para Gorgias toda la actividad y eficacia de la retórica se produzca por medio de la palabra. Entonces pregunta Sócrates, contéstame, ¿existen artes, no es verdad? Gorgias responde, sí.
Dice Sócrates, entre todas las artes, según mi opinión, hay unas en las que la actividad manual constituye la parte principal y necesitan poco de la palabra. Algunas de ellas no la necesitan en absoluto, sino que podrían llevar a cabo su función en silencio, como la pintura, la escultura y otras muchas. Me parece que dices que es con énfasis, me parece que dices que es con estas, con las que no tiene relación la retórica. ¿No es así? Dice Gorgias, sí, Sócrates, lo comprendes muy bien. Dice Sócrates, existen otras que ejercen toda su función por medio de la palabra, y por así decirlo prescinden de la acción total o casi totalmente. Por ejemplo, la aritmética, el cálculo, la geometría, las combinaciones en los juegos del azar y otras muchas artes, en algunas de las cuales la palabra y la acción son casi iguales. Pero en la mayoría es la palabra la que predomina, e incluso solamente por medio de ella se lleva a cabo su realización y eficacia. Me parece que dices que una de estas es la retórica. Dice Gorgias, así es. Dice Sócrates, sin embargo no creo que quieras dar a ninguna de ellas el nombre de retórica, si bien literalmente has dicho que la retórica es la que alcanza su eficacia por medio de la palabra, y se podría arguir, si se quisiera, sutilizar. Luego dices que la aritmética es retórica, Gorgias, pero no creo que tú llames retórica ni a la aritmética ni a la geometría. Dice Gorgias, crees bien, Sócrates, y comprendes exactamente mi pensamiento. Fíjese que acá Sócrates hizo una precisión, pero sobre todo un intento de darle sentido a la posición de Gorgias, es decir, tomar lo que dice el interlocutor en serio y darle sentido, comprobar si eso es efectivamente lo que está diciendo el interlocutor, por un lado, y por otro está indicándole de nuevo a Gorgias el problema, ¿cierto? Y ¿llamarías entonces a la retórica, a la aritmética retórica? Bien. Dice Sócrates, ea, completa ahora tu respuesta a mi pregunta. Puesto que la retórica es una de las artes que se sirven preferentemente de la palabra, pero hay también otras en estas condiciones, procura decir sobre qué objeto ejerce su eficacia la retórica por medio del lenguaje. Estamos en 451a. Y noten que aquí acaba de reformular otra vez la pregunta. ¿Sobre qué objeto ejerce su eficacia la retórica por medio del lenguaje? Es decir, las respuestas de Gorgias le sirven a Sócrates para ir refinando las preguntas. Por ejemplo, si sobre alguna de las artes de que ahora hablaba alguien me preguntara, Sócrates, ¿qué es la aritmética?, le contestaría como tú ahora, que es una de las artes que produce su eficacia por medio de la palabra. Si, continuando la pregunta, me dijera ¿sobre qué objeto?, le contestaría que sobre lo par y lo impar y la cantidad de cada uno. Si nuevamente me preguntara ¿qué es el cálculo?, le diría que también es una de las artes que tienen toda su eficacia en la palabra. Y si insistiera ¿sobre qué objeto?, le respondería como los que redactan las propuestas en la asamblea, que en cuanto a lo demás es igual, la aritmética que el cálculo. Se refieren a lo mismo, a lo par y lo impar. Se diferencian solamente en que el cálculo examina las relaciones de cantidad de lo par y lo impar respecto a sí mismos y a cada uno y a unos con otros. Y si se me interrogara por la astronomía, y al decir yo que también ésta ejerce toda su eficacia por medio de la palabra, se me preguntara sobre qué objeto se aplica el lenguaje de la astronomía, Sócrates diría que sobre el curso de los astros, del Sol y de la Luna, y sobre la relación de velocidades de unos con otros. Noten que de nuevo él utiliza ejemplos o ejemplifica lo que está preguntando en otras artes. ¿Cómo se respondería a esto mismo en casos semejantes? Es decir, en otras artes que también comparten con la retórica cumplir su eficacia por medio de la palabra. Ejercer su eficacia por medio de la palabra. Bueno, Gorgias dice, tu contestación sería acertada, Sócrates. Sócrates dice, pues dala tú también, Gorgias. La retórica es una de las artes que realizan toda su obra y son eficaces por medio de la palabra, ¿cierto? Fíjense que ha cambiado un poquito. Antes era sobre los discursos y ahora es por medio de los discursos o de la palabra. Bien, así es. ¿Es cierto? Así es, dice Gorgias. Dice Sócrates ahora, di sobre qué objeto. ¿Cuál es entre todas las cosas aquella de la que tratan estos discursos de que se sirve la retórica? Y fíjense que la formulación va cambiando un poco.
Veníamos de sobre qué objeto ejerce su eficacia la retórica por medio del lenguaje y pasamos a cuál es entre todas las cosas aquella de la que tratan esos discursos y de qué se sirve la retórica. Los más importantes y excelentes de los asuntos humanos. Y aquí Gorgias responde a la pregunta. Estamos en 451 D. Dice Sócrates, pero Gorgias, también esa respuesta es discutible y carece aún de precisión. Supongo que habrás oído cantar en los banquetes ese escolio en el que al enumerar los bienes humanos se dice que lo mejor es tener salud, lo segundo ser hermoso y lo tercero, como dice el poeta del escolio, adquirir riquezas sin fraude. Dice Gorgias, sí, lo he oído, pero ¿por qué lo citas ahora? Fíjense que Sócrates acaba de descalificar la respuesta, ¿cierto? Esa respuesta no sirve, no es precisa, ¿cierto? Él ya le había pedido brevedad y precisión. Digamos, aquí se va perfilando un poquito más ese requisito. Dice Sócrates, porque si por ejemplo estuvieran delante de ti los que profesan las artes que alabó el autor del escolio, el médico, el maestro de gimnasia y el banquero, y en primer lugar dijera el médico, Sócrates, Gorgias te engaña, no es su arte el que procura el mayor bien a los hombres, sino el mío, y yo le preguntara, ¿qué eres tú para expresarte así? Contestaría probablemente que médico. ¿Qué dices? ¿El producto de tu arte es el mayor bien? Y él diría, ¿cómo no, Sócrates? Diría quizás, ¿hay algún bien mayor para el hombre que la salud? Si después de el maestro de gimnasia dijera, también a mí me causaría sorpresa, Sócrates, que Gorgias pudiera demostrarte que su arte produce un mayor bien que el mío, igualmente preguntaría yo a ¿qué eres, amigo, y qué obra realizas? Maestro de gimnasia, diría, y mi obra consiste en dar a los cuerpos fuerza y belleza. Después del maestro de gimnasia, el banquero con gran desprecio para todos los demás, según yo creo, diría, examina, Sócrates, si encuentras en Gorgias o en cualquier otro un bien mayor que la riqueza. Contestaría afirmativamente, ¿qué eres? Banquero. ¿Crees que el mayor bien para los hombres es la riqueza? ¿Cómo no? Respondería. Nosotros le diríamos, pues aquí tienes a Gorgias que afirma contra lo que tú dices, que su arte es causa de un bien mayor que el tuyo. Es evidente que después de tal afirmación él preguntaría, ¿qué bien es ese? Que conteste Gorgias. Pues bien, Gorgias piensa que ellos y yo te hacemos esta pregunta y contéstanos. ¿Cuál es ese bien que, según dices, es el mayor para los hombres y del que tú eres artífice? Fíjense que la estrategia de precisión consiste en, no basta decir que la retórica trata de los más importantes y excelentes de los asuntos humanos. En suma, muy chambonamente la pregunta de Sócrates es, ¿pero cuáles de esos asuntos? ¿Cuáles son esos más excelentes? Porque hay otros que profesan que tienen o que se ocupan de los mayores, de los asuntos más excelentes. Sin embargo, acá la pregunta está formulada distinto y aquí hay que poner atención otra vez. ¿Cuál es ese bien que, según dices, es el mayor para los hombres y del que tú eres artífice? Eso significa que pasamos de qué tratan los discursos a cuál es el mayor bien en los asuntos humanos. Y ahí hay un cambio muy considerable y digno de atención. Avanzamos. Gorgias. El que en realidad Sócrates es el mayor bien y les procura la libertad y a la vez permite a cada uno dominar a los demás en su propia ciudad. ¿Qué quieres decir? Dice Sócrates. Gorgias responde, ser capaz de persuadir por medio de la palabra a los jueces en el tribunal y a los consejeros en el consejo, al pueblo en la asamblea y en toda otra reunión en que se trate de asuntos públicos. En efecto, en virtud de ese poder, serán tus esclavos el médico y el maestro de gimnasia, y en cuanto a ese banquero, se verá que no ha adquirido la riqueza para sí mismo, sino para otro, para ti, que eres capaz de hablar y persuadir a la multitud. Estamos entrando en 453A. Sócrates dice, me parece, Gorgias, que ahora has expuesto casi con exactitud lo que según tú es la retórica. Y si te he entendido bien, dices que es artífice de la persuasión y que toda su actividad y el coronamiento de su obra acaban en esto.
Puedes decir que su potencia se extiende a más que a producir la persuasión del ánimo de sus oyentes. Y fíjense que acá está formulado en términos de potencia. ¿Se acuerdan que la primera pregunta era cuál es el poder de su arte y qué es lo que proclama y enseña? Aquí se formula ya en términos de cuál es el poder, ¿cierto? Puedes decir que su potencia se extiende a más que producir la persuasión en el ánimo de los oyentes. A nada más, Sócrates, me parece que la has definido suficientemente. Este es en efecto su objeto fundamental. Y acabamos de responder otra pregunta, ¿cierto? La del objeto. Escucha pues, Gorgias, es preciso sin duda que sepas que si hay alguien que al dialogar quiera conocer exactamente el objeto sobre el que se discute, yo estoy persuadido de que soy uno de ellos. Creo que tú también eres así. Gorgias, ¿por qué lo dices, Sócrates? Dice Sócrates, voy a explicártelo. Debo advertirte que yo no sé claramente cuál es en realidad la persuasión que según tú produce la retórica, ni sobre qué objetos, aunque sospecho a qué persuasión te refieres y sobre qué. No obstante, voy a preguntarte qué clase de persuasión produce a tu juicio la retórica y sobre qué cosas. ¿Por qué, suponiéndolo, te interrogo en lugar de decirlo yo mismo? Fíjense que esto es muy interesante sobre cómo funciona el diálogo. Sócrates tiene sospechas y reconoce que él sospecha cuáles van a ser las respuestas de su interlocutor, pero no prefiere decirlo él. Prefiere no decirlo él, perdón. No es por ti, dice, sino por nuestra conversación, para que avance de modo que nos aclare todo lo posible el objeto sobre el que discutimos. Examina si te parece justo mi modo de interrogar. Por ejemplo, si te hubiera preguntado qué pintor es Zeuxis y me hubieras contestado que es pintor de animales, ¿no tendrías razón en volver a preguntar de qué clase de animales pinta y de qué modo? Sin duda. ¿Acaso porque también hay otros pintores que pintan otras muchas especies de animales? Dice Gorgias, sí. Sócrates, pero si solo Zeuxis los pintara, ¿no hubiera sido perfecta tu contestación? Evidentemente. Pues di también, acaba de ejemplificar de ilustrar su pregunta, pues di también respecto a la retórica, si tú crees que solo ella produce la persuasión o también la producen otras artes. Quiero decir que si el que enseña cualquier cosa consigue convencer de lo que enseña o no. Vamos a terminar por hoy en este punto, simplemente porque acá hay como una transición. Ya Sócrates consiguió la respuesta a algunas de las cosas que estaba preguntando. Sin embargo, todavía quiere indagar más respecto a qué tipo de persuasión es aquella de la cual la retórica dice ser artífice. Y lo que viene pues será la indagación de esa pregunta y la revisión de Sócrates de si acaso las respuestas de Gorgias son como él lo sospecha. Bien, espero que haya servido un poco, al menos este ejemplo de cómo leer despacito, un poquito más despacio. Por supuesto, esta es solamente una manera muy introductoria de hacerlo, pero bueno, está pensada como material de apoyo para la clase y nos vemos entonces el martes. Gracias.